Bienvenidos, estamos en vivo desde el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación. Para Senado TV estamos a muy poco de comenzar una actividad muy importante en el Senado de la Nación. En esta oportunidad, la reunión de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas. Esta comisión que tuvo su última reunión anterior al receso invernal de julio. Quedaron muchos temas pendientes y, como bien había mencionado su titular, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, vuelven a reunirse en esta oportunidad para analizar más de 60 expedientes entre varios temas que incluye en el temario, además de la cuenta de inversión 2019, que era otro tema que se había mencionado, se había hablado en la última reunión. Esta comisión está integrada por 12 miembros, 6 diputados y 6 senadores. El titular, como lo decíamos, el diputado Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional, el vicepresidente, el senador Mariano Recalde, y Juan Carlos Romero, que es el secretario de esta comisión. Ya se encuentran las autoridades en la mesa, con lo cual en cualquier momento se puede iniciar. Entonces, comentábamos que se van a analizar distintos temas, más de 60 expedientes, entre ellos el Plan Operativo Anual 2025, que ya fue remitido por la Auditoría General de la Nación, que comprende los periodos 2023-2024, que tiene que ver con todas las cuentas auditadas. Bueno, está comenzando, dejamos en vivo con la comisión. ¿Cómo les va? Buen día. Estamos para empezar. Si quieren, arrancamos. Creo que estaba faltando el senador Mansanz y el senador Recalde. Bueno, si quieren lo esperamos. 2 minutos, ¿cómo no? ¿Cómo anda la familia? ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿no? Salió muy lindo el otro día. Bueno, continuamos aguardando aquí en la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas que se le dé comienzo. Se está aguardando la llegada de uno de las autoridades, en este caso el senador Mariano Recalde, vicepresidente de este cuerpo legislativo. Entonces comentábamos que está integrada por diputados y senadores, son 12 miembros en total, corresponden 6 a cada Cámara Legislativa, justamente por eso es una bicameral, y es creada esta bicameral por la Ley 24.156 de Administración Financiera y los sistemas de control del sector público nacional. Justamente, bueno, es creada esta bicameral por ley y su función específica tiene que ver con analizar las cuentas de inversión. Son los gastos, ingresos y egresos de las cuentas públicas del Estado Nacional en que se invirtió. Todo ese informe detallado es la cuenta de inversión, que en este caso corresponde al periodo 2019, corresponden siempre a años anteriores y a gestiones anteriores del Estado, con lo cual es lo que se va a someter a consideración el día de hoy. Y también comentamos que lo que hace la bicameral es solicitar, pedir informes a la Auditoría General de la Nación, que es un organismo descentralizado que se encarga justamente de auditar las cuentas y en esto la bicameral puede pedirle distintos informes que la auditoría va enviando en tiempo y forma para que la bicameral los apruebe o los rechace, como sucede con cualquier otra bicameral del Congreso que dictamina. En este caso, la función principal es la de control, justamente, que es una de las funciones que tiene el Congreso Nacional. Bueno, entonces decíamos que uno de los temas que engrosa el temario del día de hoy tiene que ver, además de las cuentas de inversión 2019, más de 60 expedientes. 60 expedientes que corresponden justamente a pedidos de informes que ya envió la Auditoría General de la Nación y que van a ser considerados y aprobados o rechazados por parte de la bicameral. Uno de ellos tiene que ver con organismos internacionales de crédito. Hay varios relacionados a ello. En épocas anteriores, gestiones anteriores, que se han solicitado créditos a organismos internacionales de crédito, como por ejemplo el Fonplata,
que es un banco de desarrollo que está conformado por distintos países de América Latina, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y justamente es uno de los objetivos es asistir a países en situación de subdesarrollo para distintos proyectos, que pueden ser proyectos productivos, proyectos energéticos, proyectos de vivienda, y en este caso, bueno, hay dos expedientes relacionados a solicitud de crédito al FONPLATA, que es un fondo crediticio de la Cuenca del Plata. Por eso lo integran países latinoamericanos que acabo de mencionar. Bueno, uno de ellos del FONPLATA, vamos a mencionarlo, tiene que ver con un proyecto. Decíamos que son proyectos a los que se destinan este financiamiento que es solicitado a su vez por, en este caso, por Argentina, para la digitalización de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Esto correspondió al año 2021. Vamos a comentar en breves líneas. Sabemos que la biblioteca conserva colecciones muy valiosas, representativas de la historia, el mundo literario, científico y cultural de nuestro país, con lo cual se produce este pedido de crédito al FONPLATA, en este caso, para digitalizar y facilitar este material y acceso a todos los usuarios. Bueno, ¿qué les parece si continuamos aguardando? Vamos a una... Ahí está comenzando, lo dejamos en vivo con la bicameral. Avísale, llámala por teléfono. Alvarito. ¿Cómo andás? ¿Con qué chinos? ¿Los de Taiwán o los chinos en continente? ¿Vota la comisión de la Cámara? Pero tengo amigos que son unos importadores muy grandes que siempre me ayudan cuando tengo algún tema. Bueno, continuamos aguardando aquí en la bicameral mixta revisora de cuentas de que comience esta reunión. Está faltando una de las autoridades para, como comentábamos, analizar estos más de 60 expedientes que fueron remitidos por la AGN, Auditoría General de la Nación. Hasta que comience, los invitamos nuevamente a una breve pausa. Quédense, no se vayan, continúen en Senado TV. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la República Argentina. Los laureles, por su parte, fueron símbolo de la victoria desde la antigüedad. Representa los triunfos de los patriotas sobre los realistas en las batallas de Suipacha. Las cintas celestes y blancas representan a la nación argentina, repitiendo los colores patrios de los cuarteles, mitades del escudo. El sol naciente indica el nacimiento de la nueva nación. Es posible que este elemento se haya tomado de la religión incaica, en la que el sol... Como primer punto del orden del día, la cuenta de inversión 2019, que es la última cuenta del gobierno de Mauricio Macri. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos, no tengo problema. Me parece lógico que sostengan la posición respecto a la cuenta. Vamos al segundo punto, entonces, tratamiento de expedientes. Hay 75 expedientes que ya fueron analizados por los asesores. Estamos pidiendo informes al Ejecutivo por 6 auditorías de 4 préstamos, 2 del FONPLATA, 1 del Banco Mundial y 1 de la CAF. Nuevamente se trata de préstamos que presentan muy baja ejecución. Este problema surge permanentemente. Sacamos créditos internacionales para hacer determinadas obras y después las obras no se hacen, no avanzan el 10%, el 20% y por supuesto pagamos. Tenemos que pagar intereses, tenemos que pagar la deuda. Aumentamos la deuda pública, pero bueno, internacional, por supuesto. Con estos informes estamos terminando prácticamente con el tratamiento de auditorías financieras de este tipo de préstamos. Queremos saber qué pasó con estos 4 préstamos y cuál es el nivel de avance que han tenido.
En este caso se trata de préstamos que se tomaron para la realización de obras de vivienda y de hábitat en muchas zonas rezagadas de frontera que no han avanzado en muchos años. Estamos también pidiendo informes para la ejecución del préstamo que se trataba de la digitalización de la Biblioteca Nacional, que tampoco tiene avances importantes. O sea que estamos con estas 6 auditorías y estamos pidiendo informes al Poder Ejecutivo. También estamos pidiendo informes respecto a 3 auditorías de estados contables anuales del Banco Nación del 2021, 2022 y 2023. Solicitamos que informen el monto que surge de la diferencia de criterios de evaluación entre la normativa del banco y de las NIF al momento de evaluar títulos públicos. Es importante que se establezca el monto que implica dicha diferencia, ya que en función no quiere decir que haya habido una defraudación. Lo que ocurre es que hay valoraciones o evaluaciones de los títulos públicos a nivel internacional y los que le asigna el Banco Nación a nivel local. Por lo tanto, es importante saber cuál es el diferencial. Expresado en los estados contables respecto de los informes intermedios trimestrales, lo demás lo estamos enviando a archivo. Proponemos también el archivo de 8 auditorías de préstamos BID, PNDU y BIRF, donde no había salvedades en los estados financieros y cuya ejecución fue razonable. Uno de estos archivos está referido al programa de agua y saneamiento de AISA, financiado por el BIRF. Fue enviado por la AGN con carácter reservado. La verdad que no hay ningún tipo de impedimento ni problema en este tema, quiero aclararlo. Está reservado, pero no sabemos por qué. Porque el contenido, sinceramente, no arroja ningún tipo de inconveniente ni para AISA ni para Fondo del Estado Nacional. No sé por qué la auditoría la ha puesto reservado. Conclusión, sobre la base del trabajo descrito precedentemente, no se han observado aspectos que representen deficiencias significativas en el diseño de la operación del sistema de control interno que pudieran afectar adversamente la capacidad del programa para registrar, procesar y presentar la información de los estados financieros. Asimismo, no se ha tenido conocimiento de hechos que impliquen incumplimiento por parte de la unidad ejecutora de las disposiciones de carácter contable financiero del contrato. Esto lo pusieron reservado. No entiendo. Sinceramente, es todo favorable para la administración de AISA y consideramos que hay que aprobarlo y indudablemente también levantar la reserva porque no sé por qué se ponen documentos reservados cuando estamos frente a un organismo público y 98% de los temas que tratamos acá son públicos, salvo las cuestiones de seguridad nacional o de defensa o de cuestiones estratégicas que no pueden darse a conocer. Así que lo que quiero decirles es que lo aprobamos, está todo bien y no vemos los méritos para sostener la defensa, la reserva, ni elementos que habiliten una excepción al principio general de publicidad. Finalmente, también proponemos el archivo de varias comunicaciones de la AGN respecto del POA, informes trimestrales de ejecución, también 44 expedientes del año 2013 al 2017 referentes al cumplimiento de una obligación que establecía el artículo 8 de la Ley 25152, que fue dejada sin efecto en el 2016. Se trataba este tema del régimen de publicidad de la información financiera que debía certificar la AGN. Se ponen a consideración los expedientes mencionados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Buen día, senador. No, habíamos empezado por el segundo punto para después discutir. El tercer punto es la resolución 325. Creo que hemos llegado a un acuerdo aquí. Estamos poniendo la firma del proyecto de resolución acordado por la Comisión después de un arduo trabajo. Fue sobre una iniciativa del senador Romero, también de distintos diputados, cuenta con los aportes de otros legisladores, especialmente también de la diputada Volnovis. La resolución tiene por objeto fijar un procedimiento de seguimiento frente a las observaciones y recomendaciones por parte de la AGN. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Punto 4, comunicaciones recibidas. Hemos recibido
la respuesta del Ministerio de Economía sobre la cuenta 2020. La vamos a distribuir para que la tengan. El Ministerio envía los descargos de los organismos en relación a las observaciones de la AGN sobre la cuenta de inversión del ejercicio 2020. Con esta información y con toda la documentación se puede empezar el análisis entonces de la cuenta 2020. Hemos recibido de la AGN, cumpliendo el cronograma establecido por el Poder Ejecutivo para la elaboración del presupuesto nacional, el presupuesto de la AGN para que tomemos vista. Ya ha sido remitido al Poder Ejecutivo Nacional. Otros temas, nota del Ministerio de Economía, en base a lo analizado en la última reunión, sobre la respuesta del Ministerio de Economía a nuestra nota solicitando información sobre ejecución de los préstamos, empezó a trabajar en asesores en la reiteración y ampliación de consultas. Hemos recibido propuestas del senador Cimarán y del diputado Valle. Y bueno, en el tema control de ACUMAR, hemos iniciado una conversación con AGN a fin de acordar la inclusión en el próximo PAD de auditorías de ACUMAR. Creo que tenemos que conversar con el presidente, este tema había quedado pendiente. Me parece importante conversar con él para ver si continuamos o no continuamos y cuáles son los fundamentos por los cuales se habría decidido no proseguir con la auditoría de ACUMAR. Así que este punto lo dejo en el aire y pasamos entonces al tema más importante. Sí. ¿Cómo no? Gracias, presidente. Buen día. ¿Se acuerda que había habido una especie de segunda comunicación por parte de esta comisión al Ministerio de Economía sobre la ejecución de los créditos de organismos internacionales pidiendo mayores niveles de especificidad? ¿Se recibió algo, presidente, o eso todavía Economía no respondió? Nosotros habíamos mandado una pregunta, ellos nos habían contestado y habíamos dicho de insistir con mayores precisiones. Un segundito. ¿Qué respuesta hubo? Bueno, es justamente lo que hemos vuelto a preguntar respecto a los créditos internacionales, para que nos completen las informaciones. Justo lo que votamos recién. Bueno, vamos a la cuenta de inversión 2019. ¿Empieza usted o empiezo yo? Como usted quiera. Bueno, yo voy a hacer breves reflexiones en la comprensión de que la cuenta no presenta mayores observaciones. Vamos a acompañar desde esta presidencia el dictamen con la aprobación, con las salvedades de la cuenta, en línea con la disidencia de minoría que hubo en el ámbito de la auditoría. Consideramos que no hay elementos suficientes para sostener un rechazo, que los hallazgos mencionados por la auditoría se limitan a salvedades y que corresponde la aprobación de la cuenta. En general se trata de observaciones permanentes, recurrentes, en el tema de la auditoría, se vienen repitiendo desde hace muchos años. Se observan abstención de opinión también, que es un tema que no hay que permitir, no por la auditoría, sino por los organismos que no tienen al día la documentación contable. En la muestra analizada de organismos de la Administración Central y descentralizados, consideramos favorable el 99,6% de los recursos y el 97,3% del gasto. Como algo novedoso, que es el punto central, que seguramente será materia de análisis del dictamen negativo respecto a esta cuenta, está el tema del reperfilamiento, que para nosotros no constituye un elemento central para rechazar la cuenta de inversión. El reperfilamiento, si les digo lo que pienso desde el punto de vista público, político, incluso desde el punto de vista también contable administrativo, casi fue un hecho que habría que analizar como un favor. La puta madre. Casi habría que analizarlo como un favor que le hace el gobierno de Mauricio Macri en la etapa después de la primaria
para preparar la llegada del gobierno de Alberto Fernández. Había muchos que en el gobierno ya pensaban que después de la primaria estaba perdida la elección y el reperfilamiento fue el ordenamiento de la deuda en pesos que creo que le sirvió mucho al gobierno entrante. Esta es una opinión mía, Germán. ¿Cómo? Bueno, no voy a contar una anécdota que tuve con un presidente importante del Mercosur que me preguntó por qué hicieron eso. No lo voy a contar. Esta es una opinión de tipo personal. Había que hacerlo, indudablemente que había una acumulación de deuda en pesos, pero era una manera y una forma de ordenar la cuestión económica frente a un proceso, yo diría que cuando asume el ministro Lacunza con mucho esfuerzo, empieza a ordenar un tema que posteriormente fue proseguido en el mes de diciembre por el presidente Alberto Fernández y en febrero del 2020. Hubo 2 reperfilamientos más de deuda en pesos y en dólares. Por lo tanto, ese argumento me parece que no es procedente, no es sustancial para rechazar y creo que el argumento es más bien de naturaleza política, el fundamento del rechazo, que el plano formal que viene utilizando permanentemente la auditoría y también esta comisión, en orden a que sería por primera vez un rechazo de una cuenta de inversión y sentaría para mí un precedente totalmente negativo desde el punto de vista del seguimiento de las cuentas públicas. Así que nuestra posición, que por supuesto también algunos diputados y senadores pueden ampliar, es la aprobación de la cuenta con las salvedades que están establecidas también en la misma línea de opinión del dictamen de minoría y de mayoría. Adelante. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha? Muchas gracias, señor presidente. Disculpas por la demora. Respetuosamente voy a disentir con todo lo que ha señalado recién y me voy a basar en eso, no en cuestiones solamente políticas, sino también en los informes de la AGN. 23 informes intermedios y 2 informes de los auditores que analizan la ejecución presupuestaria y los estados contables del país sobre el ejercicio 2019. Y el dictamen de la AGN, hay un solo dictamen, tiene una conclusión negativa. Propone rechazar la cuenta de inversión, con una disidencia, pero el único dictamen que hay es negativo. Nosotros vamos a acompañar ese dictamen de la AGN, que propone rechazar la cuenta de inversión 2019, un dictamen que se produce en un contexto donde empieza desde el punto de vista institucional, a resquebrajarse la composición, además de la política económica del gobierno, la composición y la integración de la Auditoría General de la Nación. Este dictamen lo aprueban 4 auditores porque había 3 que no estaban designados. Como paso previo a lo que estamos viviendo hoy, esta suerte de acefalía al revés. O sea, no hay acefalía cuando falta la cabeza. Acá solo tenemos la cabeza, falta el cuerpo. Así que, a pesar de que se pudo dictaminar, porque con 4 auditores se pudo hacer. Es más o menos como la Corte con 3. Una degradación institucional habría que haber que está... tenido los 7 para saber cómo se definía esta votación, pero bueno. Seguramente con una mayoría mayor, o no. Pero bueno, de los 4 auditores hubo un dictamen único que propone el rechazo. Y evidentemente nosotros lo vamos a acompañar porque los fundamentos del rechazo son profusos y enormes, pero nosotros nos centramos fundamentalmente en lo que tiene que ver con la cuestión del endeudamiento de ese ejercicio que venía sucediendo a otros
años donde también el endeudamiento externo se agravó de manera preocupante y determinante para el condicionamiento de las políticas de los gobiernos siguientes, incluso el que hoy gobierna el país. La AGN considera adversa la dinámica del endeudamiento del ejercicio 2019 y en particular sobre el incumplimiento de la gestión del reperfilamiento, contrariamente a lo que usted recién señalaba. Algunos datos. En 2019 el total de la deuda alcanzó los 320.000 millones de dólares, prácticamente 100.000 millones más que el 2015. Además, se incrementó el porcentaje de deuda externa sobre el stock de deuda total, que pasó del 28,5 en 2015 al 48,6 en el 2019, dejando a la Argentina infinitamente más expuesta a los vaivenes de la economía mundial, a diferencia de lo que recibió ese gobierno, y en palabras del ministro de Economía Duhovne, en un país absolutamente desendeudado, no solamente como país, sino a nivel de las empresas y de las familias, situación que se ha revertido de manera drástica a partir del gobierno de Mauricio Macri y todavía hoy vivimos. Pero además de incrementarse notoriamente la deuda emitida bajo ley extranjera, que alcanzó el 44,1%, cuando 4 años antes alcanzaba el 24,5%. Este ejercicio del año 2019 no solo da cuenta de la tendencia serial a endeudar a la Argentina que ha tenido el gobierno de Macri en esos años, sino también un nivel de irresponsabilidad fenomenal. Esto lo señala la Auditoría General de la Nación. El 29 de agosto del año 19 el gobierno publicó el DNU 596 del 19, firmado por Macri y sus ministros, que reperfilaba la deuda que ellos mismos habían tomado un año atrás. ¿Qué es reperfilar? No es resolver, es patear para adelante y que el gobierno que seguía, más que un favor, flaco favor, ¿no? Un paquetón le dejó al gobierno que entraba la gestión de Mauricio Macri. Así que evidentemente puso un problema, no cumplió con las metas previstas en la propia ley de presupuesto. Lejos de ser una solución, fue un problema para adelante. Pero me gustaría, además, hacer hincapié una vez más en qué consistió el modelo económico durante ese gobierno, que hoy se vuelve a aplicar con más crudeza. Abrir la cuenta de capital, fijar tasas altísimas, permitir la bicicleta financiera, destruir la economía real, cierre de empresas, destrucción de empleo de calidad, con la llegada de capitales especulativos que vienen y cuando advierten que el modelo económico es insostenible se van, y cuando hay que ver cómo sostener la macroeconomía, ¿a dónde se recurre? Al último prestamista, donde siempre terminan cayendo estos gobiernos que priorizan la economía especulativa sobre la economía real, que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le otorga a la Argentina en ese contexto el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. A poco más de un año, el gobierno de Macri deja de pagar y patean la deuda para el nuevo gobierno, y la manera elegante de mostrar esto es decir, no, es un reperfilamiento. Todos esos eufemismos que fueron encontrando a lo largo del gobierno de Macri para justificar esta política de ajuste, de endeudamiento y de pobreza, ¿no? Era sinceramiento de tarifas, no sé si se acuerdan. En el caso de la deuda, utilizaron el reperfilamiento, que no es ni más ni menos que patear la deuda para adelante. Así que nosotros no vamos a acompañar el dictamen que usted propone, señor presidente, sino que vamos a acompañar el dictamen que viene de la AGN, que propone rechazar la cuenta de inversión 2019, porque la mala praxis, la irresponsabilidad del gobierno con el pueblo argentino, con las futuras generaciones y el deterioro que conllevaron las políticas implementadas durante todo ese periodo, resulta para nosotros imposible otro camino más que su rechazo. Así que esa va a ser nuestra posición. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. El senador Romero, y
No sé si alguien quiere anotarse, después me piden la palabra. Gracias, presidente. Hay un tema que al kirchnerismo, a la oposición le cuesta entender, es que en la historia argentina el 80% de la deuda, o si no más, no es otra cosa que la acumulación de déficit. Eso me parece muy difícil de discutir. Ahora, si en un país, las últimas décadas, digamos, hubiéramos tenido presupuestos equilibrados y uno dijera, bueno, sí, debemos 400, 1.000 millones o lo que sea, pero hicimos obras y tenemos un país con infraestructura, uno diría, bueno, cambiamos deuda por infraestructura, por viviendas, por salud, ¿no? En Argentina nos hemos dedicado distintos gobiernos, ¿no? Incluidos los 20 años de kirchnerismo que gravitaron, por supuesto. La acumulación de deuda a través de gastar más de lo que ingresa y de acumular déficit es lo que hoy estamos viviendo. Y los argumentos del señor senador por capital es el mismo que lo usará el año que viene alguien acá para rechazar la cuenta del primer año del presidente Fernández. El mismo argumento, con el mismo discurso, incluso si usted deja copia, puede ser hasta plagiado. Y ese tema no lo está resuelto. Los sinsabores que tiene el actual gobierno estos últimos meses con la inestabilidad o volatilidad cambiaria, todo tiene que ver con la deuda interna esa. Que la deuda interna esa es una bola de nieve que no tiene una solución. Cada vez que hay renovaciones estamos viendo lo difícil que es renovar esa deuda. Y el gobierno optó por seguir con esa bola de nieve y no frenarla. No sé si lo que digo es irresponsable, pero yo lo hubiera hecho un bono a 20, 30 años de deuda interna y sacamos un problema encima. Ya se hizo en Argentina varias veces. Y volvemos a endeudarnos y volvemos, cuando no nos prestan afuera, que es lo que le pasó a Macri y a Fernández, nos endeudamos adentro, con lo cual matamos el crecimiento por las tasas altas, que es lo que está pasando estos días, para sostener que el dinero de los papelitos y de la deuda interna no se vaya al dólar. Se han subido las tasas de unas maneras ridículas que estos meses, no sé hasta cuándo será, está frenando el crecimiento, frenando el crédito, frenando la inversión. O sea, son los ciclos perversos que tiene la economía argentina. Entonces, no podemos, digamos, lo del fondo fue un año anterior al reperfilamiento, o sea que tampoco vamos a decir que se reperfiló, que tiene mucho que ver el reperfilamiento con el Fondo Monetario. Y bueno, y esa es la discusión. Cuando no hay dinero acá, cuando no nos prestan afuera, endeudamos acá y matamos la actividad. Y ahora estamos frenando la actividad económica por sostener que no haya más volatilidad cambiaria estos meses antes previo a las elecciones. Así que yo espero que le encuentre el gobierno alguna solución también al tema de la deuda en pesos, porque es algo agobiante para todos los gobiernos. Y sigo insistiendo, no es culpa de uno, sino de todos, de que la acumulación de déficit es lo que generó la deuda pública argentina, lamentablemente, no el desarrollo, no el crecimiento. Y esto pasó desde la época de los gobiernos militares, siempre. Es como que para vivir en nuestras casas solamente lo hagamos a partir de endeudarnos. Y bueno, y eso es lo que le pasa al país. Por lo tanto, creo que no hay argumento como para decir que fue un hecho de un solo gobierno. Esto es parte de un problema argentino y no podemos achacarle a una sola gestión. Por lo tanto, propongo la aprobación del dictamen de minoría. Le doy la palabra después. Senador Zimmerman, ¿o querría contestar alguna? Una pequeña... Una reflexión. Bueno, ¿cómo no? Sí. Tengo anotado el senador y después, sí. Y el diputado Valle. Vamos. Sí, no coincido con que el origen del endeudamiento sea el déficit fiscal. Más bien, en este caso, el origen tiene que ver con un modelo económico que prioriza las inversiones especulativas y la fuga de capitales. Tomaron $100 millones de deuda y se fugaron 80.
Pero si fuera el déficit fiscal el problema del endeudamiento, bueno, espero contar con su voto para el rechazo de esta cuenta de inversión, porque en ese año el déficit fue del 4% del PBI. En 2019 terminó el gobierno con un déficit fiscal del 4% del PBI. Así que... Todo el año pasa eso. Todo el año pasa. Así que... El 23, el de 23... Ahora le dejo la palabra. Ya vamos a analizar el del 19, efectivamente. Ahora estamos el del 23. Ahora estamos analizando el del 19. Y si lo comparamos con cómo recibió el gobierno Mauricio Macri, lo recibió absolutamente desendeudado, no dicho por nosotros, sino dicho por el propio ministro de Economía de Mauricio Macri, el doctor Nicolás Dujovne, que en declaraciones públicas señaló esta bondad, ¿no?, de haber recibido un país listo y en condiciones de pedir prestado al exterior. Eso fue lo que hicieron, endeudar al país, hundir a los argentinos y priorizar la fuga de capitales. Por eso insistimos con el rechazo. Gracias. Senador Zimmerman. Gracias, presidente. Bueno, voy a tratar de ser breve para no repetir algunos conceptos, pero yo entiendo que cuando tratamos una cuenta de inversión de un ejercicio determinado de la Administración Central y los demás organismos, estamos básicamente tratando cuestiones normativas, que por supuesto tienen interpretaciones políticas que son respetables y que se puede compartir o no, y que a partir de ello cada uno tiene una posición con respecto a las cuestiones de las distintas gestiones del gobierno. Pero en este caso estamos tratando los estados contables de la cuenta de inversión del 2019, que tiene opiniones favorables con salvedad, por unanimidad, y estamos tratando también la ejecución presupuestaria, que acá hay un dictamen adverso. Y como aquí lo ha explicado claramente el presidente, el punto de quiebre es la reperfilación de la deuda. Temas que también de alguna manera discutimos cuando aprobamos el ejercicio 2017 y 2018 de la cuenta de inversión, con cuestiones similares del tema del presupuesto, de que después habría que sacar un decreto que finalmente compensó y que no había un exceso por encima de lo presupuestado. Estoy hablando de los ejercicios anteriores. Pero en este caso en particular, el dictamen que hace la observación habla de alguna responsabilidad de la Oficina Nacional del Crédito Público, que yo creo que desde el punto de vista normativo no tiene responsabilidades. Y cuando se hace el dictamen también de parte de los auditores, no tienen en cuenta las condiciones de excepcionalidad que tiene la Argentina en los últimos tiempos. Cuando a uno le toca reperfilar deuda, se tienen que tener en cuenta otros criterios, por ejemplo, el mérito, la oportunidad, la conveniencia, que muchas veces cuando uno sale a querer normalizar esta situación financiera que pueda afligir a la caja, las condiciones de mercado no son las que uno quisiera tener y finalmente se reperfila en base a lo que se puede y se tiene en las obligaciones que tiene siempre un poder ejecutivo que son diferentes a las que podamos tener nosotros en este Parlamento. Y además de esto, hay un tema que de alguna manera pone claridad con respecto a lo que yo vengo diciendo. El presidente Fernández en el ejercicio 2019 saca el decreto 49 en diciembre para reperfilar deudas de letras en dólares. Y los considerandos del decreto tienen fundamentos muy similares a lo que se hizo anteriormente. Entonces a mí, de la misma manera que fundó el presidente, me parece que no es un motivo para el rechazo, así que propongo la aprobación con salvedades. Muchas gracias. Le doy a usted. Así. Adelante, diputado. Adelante. Bueno, gracias, señor Por favor. presidente. Sí. Bueno, yo quiero recordarle de lo que pasó con las LELIQ, que son títulos públicos, que se pagaban intereses altísimos y que los bancos, incluso los mismos bancos, recibían tasas altísimas por encima de las tasas que en definitiva podrían cobrar, justamente en donde los bancos
prestaban ese dinero al gobierno y el gobierno eventualmente actuaban con sus déficits fiscales. O sea, ratifico el hecho que el déficit fiscal es un proceso de muchísimos años y de gobiernos populistas que lamentablemente nos han llevado a la situación que estuvimos viviendo en todos estos últimos años. Así que la situación de la deuda interna, llamámosle así, los títulos públicos se pagaban intereses altísimos para evitar que ese dinero pase a circulación y genere mayor inflación, por un lado, y por otro lado también, por supuesto, los créditos externos, y bueno, no nos olvidemos de la emisión monetaria, que fue el gran dilema que tuvimos en estos últimos años. Y eso, obviamente, el planteo que es lo que hoy estamos padeciendo justamente con las altas tasas de interés, la recesión y todas las cosas que estamos padeciendo en un gobierno que quiere poner orden y poder llegar a ser un gobierno normal, un gobierno en un país normal. Así que obviamente yo adelanto mi voto de aprobación y por supuesto creo que no es un problema de un año, sino es un problema de muchísimos años de gestiones anteriores populistas que han endeudado al país. Gracias. Muy bien. Diputado Martínez. Sí, presidente, gracias. Primero, no tiene que ver con esta comisión, pero más allá de nuestros actuales posicionamientos políticos en cada uno de los bloques, muchos venimos de formación e identidad justicialista. El 19 de agosto del 48 nacía la Universidad Obrera Nacional, ¿no? La que hoy podríamos llegar a decir la Universidad Tecnológica. Así que solamente eso, un abrazo y un cariño a toda la comunidad educativa, al docentes, no docentes, estudiantes, graduados, con una fuerte incidencia en el interior de la Argentina, en mi provincia, no solamente Rosario, Santa Fe, que tienen la Universidad del Litoral o de Rosario, sino también en Rafaela, que ahora tiene la Universidad de Rafaela, en Reconquista, creo que en Los Pagos del diputado Zimmerman también es importante la Universidad Tecnológica. Así que solamente eso y valorar y ojalá que por otros no solamente 77 años, sino mucho más que eso. A ver, si vamos a hacer un análisis histórico de las cosas, bueno, vayamos a hacer un análisis histórico completo, diputado. Porque en realidad nosotros nos cansamos de decir, nuestro presidente Bloque en el Senado lo decía siempre, que habíamos recibido un país en el año 2003, también el por entonces ministro Filmus lo decía mucho, que destinaba el 2% de su producto a la educación y el 6% a los compromisos de deuda. Y nosotros terminamos nuestro gobierno con el 6% del producto destinándolo a la educación y el 2% del producto destinándolo a los compromisos de deuda. Y eso no fue magia, eso fue una cantidad de decisiones políticas tomadas primero por Néstor Kirchner, después de Cristina Kirchner, que fueron fundamentales para llegar a que después de Duhovne, pueda decir lo que dijo y que dijo el senador Recalde. Porque si no, sabiendo... ¿Perdón? No fue el primer ministro de Macri, Duhovne. No, ya lo sé, fue de Pratgay. Por lo tanto, cuando asumió... Ya sé que fue de Pratgay. Asumió después, mucho Sí, después, no sé qué habrá dicho, pero la verdad... El primero fue Pratgay. No, es más, no lo decía ni siquiera siendo ministro, lo decía siendo analista económico. ¿Usted se acuerda que tomaba whisky los lunes a la noche en un programa con Carlos Pagni, de televisión? Bueno, y después lo llevamos al Ministerio de Economía. Entonces, en esos tiempos, le digo, porque también hay cosas, sabiendo el enorme problema que no solamente tenemos y vamos a seguir teniendo con la cuestión de la deuda, hay cosas que hay que prestar atención, colegas diputados y senadores, que fue el proceso de canje de deuda de Kirchner-Lavagna, al cual parece que nadie hoy reivindica, con una quita fenomenal de recursos que presionaban sobre la economía de los argentinos. Y después tuvo el pago al Fondo Monetario Internacional, diciembre de 2005, enero del 2006. ¿Cuántas veces hubo debate en nuestro propio gobierno respecto a si convenía patear para adelante los pagos del Bodén 12, que venía del corralito? Y en esos casos se decidió cumplir siempre para terminar con esa deuda que había sido generada por esa decisión de política económica del gobierno de De la Rúa y Cavallo. Y
yo entiendo el intento de decir, esto me hace acordar a esto que dicen que el default de Duhalde le sirvió a Kirchner, ¿no? Y ahora parece que el reperfilamiento de Macri le sirvió a la gestión del Frente de Todos. Y yo quiero decir que eso no fue así, porque nosotros fuimos durísimos y nuestra gestión económica, con todos los errores y con todos los aciertos, vamos a asumirlo, lo que hizo fue siempre cuestionar y decir que era una barbaridad ese reperfilamiento. Porque defaultearon una deuda en pesos, deuda generada por el propio gobierno, no era que venía de antes, era nueva deuda la cual no se pudo cumplir en un plazo de 4 años de gobierno. Termina debilitando la moneda, termina profundizando la recesión y lo hace en ese reperfilamiento con un objetivo que es privilegiar el pago de deuda en dólares, no cortar la fuga. Para eso van al reperfilamiento de la deuda en pesos, que va en contra de la moneda y va en contra de los inversores que van a títulos en pesos. Y después de todo eso termina en el gobierno haciendo lo que deberían haber hecho antes, que es el cepo. Porque Macri termina su gobierno poniendo el cepo, que no se animó a poner esa restricción a la salida de capitales antes del reperfilamiento. Entonces, hay que contarla toda. Y no estábamos solamente discutiendo un aspecto formal de una cuenta de inversión, que yo reivindico el tratamiento que estamos haciendo. Las cuentas de inversión también son la expresión cuantitativa y formal de un plan económico, que a veces tiene, si se quiere, aciertos y elementos positivos, y a veces tiene, claro, resultados negativos, como fue el 2019. Por lo tanto, yo creo que es correcto que nosotros avancemos en este dictamen de rechazo, como anunció el senador Recalde. Y está bien que discutamos de política en esta comisión. Yo creo que es importante discutir de política, inclusive ayudarnos con la memoria histórica de las cosas que pasaron y de las cuales muchos de los que están acá han sido protagonistas, mucho más que nosotros, por generación. Y que en eso tienen mucho como para aportar al debate político y a tratar de tener los mejores posicionamientos en estos temas. Yo creo que fue una barbaridad, un final y una conclusión de una gestión económica de 4 años desastrosa que, como bien indica el senador Pichetto, arrancó con la gestión de Prat Gay, diciendo que la cuestión del tipo de cambio eran 2 pizzas, ¿no? Y así terminamos, ¿no? Y que no, la devaluación ya la hizo el mercado y el dólar se fue de 8 a 14, ¿no? Eso, de 8 a 14. Ese fue el corrimiento del tipo de cambio y la devaluación que se hizo del gobierno de Macri. Así que creo que es para ratificar lo que se hizo y para también, mirando para adelante, estimado, en tiempos donde también hay, hoy están todos los diarios hablando del apretón monetario. El apretón monetario es otro eufemismo de lo que decía el senador Recalde, como lo fue la cuestión del reperfilamiento. Dejen de inventar palabras para decir cosas que ya se inventaron. ¿Qué es el apretón? Le pusieron en una revólver en la cabeza a los bancos para que tomen determinadas decisiones, porque si no, no sé qué iban a hacer. Eso fue lo que pasó ayer. Apretón monetario. Bueno, en tiempo de eufemismo nosotros venimos a ratificar que este tema, lamentablemente la cuestión de la deuda, será sin lugar a dudas uno de los temas que con el deseo y la vocación de construir una alternativa a la Argentina, nuestros próximos gobiernos tendrán que encarar con una audacia que probablemente no tuvimos y que nos faltó en el tiempo en que nos tocó gobernar y que tenemos que recuperar para dar una solución definitiva a estas cuestiones que son más que trascendentes. Gracias, presidente. Diputado Álvaro González. Gracias, presidente. A ver, adelanto que voy a acompañar la aprobación de la cuenta, pero para no reunir al debate que se ha formulado en la comisión, yo creo que estamos como estamos y todos tenemos parte de responsabilidad de estar como estamos. Entonces, creer que estamos como estamos solo por un tema
en donde en una auditoría de cumplimiento hay una observación al tema administrativo de la deuda. Que la deuda puede tener connotaciones políticas, yo no lo dudo, que de hecho han hecho, el gobierno del kirchnerismo ha hecho de la deuda todo una bandera política y no me parece mal, no le tengo miedo a discutir eso. Ahora, muchachos, hoy estamos acá discutiendo la cuenta de inversión del año 2019. Quiero contarle que estamos en el 2025. Esto no es la aprobación, esto es la autopsia de algo que pasó hace 6 años en la era de la inmediatez. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros estamos seriamente dispuestos a discutir las políticas, debiéramos discutir todos los años la aprobación de la cuenta de inversión del año anterior. Sería mucho más fácil, porque si hay algo que corregir, se puede corregir. ¿Hoy qué vas a corregir? Esto ya está hecho. Hay una opinión favorable, hay otra desfavorable, hay quienes opinan que hay que rechazarla, otros opinamos que hay que aprobarla, pero vuelvo sobre el tema, no rehuyo a la discusión. Yo creo que ninguno de los espacios políticos, el que está, tendrá que rendir cuenta dentro de 2 años cómo le va. Pero de los que estamos hoy sentados en esta comisión, todos en algún momento histórico tuvimos alguna responsabilidad. No nos podemos mirar por la ventana, como si todo lo que hicimos en el periodo que nos tocó a nosotros estuvo bien y todo lo que hicieron los otros cuando les tocó estuvo mal. No soy en términos políticos un absolutista. Digo, hay miradas, hay formas, y vuelvo a repetir, no quiero negar que para el gobierno de Alberto Fernández como para el gobierno de Cristina Kirchner, la deuda siempre fue un tema y fue un tema recurrente. Ahora, muchachos, se fueron con 200 puntos de inflación. Entonces, ¿cómo lo resolvés a eso también? Entonces, digo, mirar la historia solo por un agujerito nos hace perder dimensión del resto. Yo propongo, presidente, que pasemos a votar, aquellos que quieren aprobarlo que lo acompañen, el resto que la rechace, pero vuelvo a insistir, me parece que la auditoría es una auditoría de cumplimiento, no de gestión. Las gestiones siempre son valorativas desde el punto de vista político y cada uno tiene la valoración política sobre la gestión del otro. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado González. Diputado Valle, ¿quería agregar algo? Si no, ya estamos. Sí, muy cortito, señor presidente. Un poco para enriquecer el debate sobre el tema financiero de Argentina, quiero recordarles que el gobierno de Kirchner pidió un préstamo, pagamos la deuda con el Fondo Monetario, pero nos endeudamos en un préstamo muchísimo más alto. Y después una declaración de default, que eso también nos permitió no acceder a ningún tipo de créditos internacionales. O sea, todos los problemas financieros que vamos teniendo, yo creo que hay que mirar para adelante. Esto ya está, coincido con el diputado preopinante, pero creo que es importante mirar para adelante. Con el diario del lunes ya cualquiera lo puede hacer. Así que han hechos que han marcado muy fuerte el sistema financiero y el sistema productivo de Argentina. Así que adelanto mi voto a favor. Bueno, terminamos. Una última y breve reflexión, sin entrar en ningún debate. A mí me parece que el marco de la cuenta, como dije antes, en términos porcentuales, tiene casi un 97% de aprobación. El tema de la deuda pública es un tema de connotación política, lo entendemos, pero creemos que no es el argumento para rechazar la cuenta. Y me parece que también la mirada tiene que ser una mirada de razonabilidad frente a cuentas que vienen 2 cuentas con mucha sensibilidad en términos de lo que significó el gasto y en el marco, digamos, de escenarios muy complejos de la Argentina, que fue la del 2020 y 2021 con la cuarentena. Así que digo que tenemos que tener siempre la mirada desde el punto de vista técnico, también la visión política y también la comprensión de los momentos difíciles que cada gobierno ha tenido que asumir. Así que dicho esto, lo pongo a votación
creo que tenemos mayoría por los argumentos que hemos hecho. No sé si hace falta que votemos. Bueno, hay una votación favorable y hay una votación de minoría que va a costar y lógicamente lo cerramos. El tema 2020 vamos a poner a consideración, le digo, la respuesta que ha dado el Ministerio de Economía o las consideraciones que ha hecho el Ministerio de Economía. Este es otro tema. Hay un gobierno nuevo que analiza la cuenta del gobierno anterior. Pero bueno, vamos a tratar de analizarla, conversarla y en algún momento vamos a fijar ahora la reunión para asesores la próxima semana, me parece. Y tenemos que tener en cuenta también que se viene la elección de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, vamos a fijar la fecha de la reunión de la comisión oportunamente. ¿Estamos? Bien, muchas gracias. Sí, adelante. ¿Ya la votamos? Sí, ya la votamos. No, sí, la votamos. Y acaba de finalizar la Comisión Mixta Revisora de Cuentas aquí en el Salón Ilia del Senado de la Nación. Esta bicameral que está integrada por diputados y senadores, son 12 en total los miembros e integrantes de esta bicameral, que es presidida por el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, y allí, como veíamos en la mesa de autoridades también, a su vicepresidente Mariano Recalde y también al secretario de la comisión, el senador Juan Carlos Romero. Bueno, lo que hicieron es pasar a votación los temas que estaban pendientes de tratamiento, incluidos en el temario el día de hoy del trabajo legislativo de esta bicameral. Como veíamos al final, vamos a arrancar de atrás para adelante, fue una votación favorable. La cuenta de inversión 2019, que estuvo debatiéndose bastante por la cuestión de que, son justamente cuentas de inversión que analiza la bicameral mixta, revisoras de cuentas por cuentas de inversión, que corresponden al 2019. 2019, la mayoría de las cuentas de inversión son de gestiones de años anteriores. 2019 correspondía al periodo de la gestión del expresidente Mauricio Macri. Y allí se analizó lo que tuvo que ver con temas relacionados a la deuda externa, ¿no? Porque, como mencionábamos también antes en la previa, la bicameral analiza cuestiones que tienen que ver con solicitudes de préstamos a organismos financieros internacionales. Bueno, el FMI es un organismo de crédito internacional también. Con lo cual, eso fue lo que se estuvo debatiendo. Pichetto lo comentaba, votación favorable. Hubo otra votación en minoría, y la cuenta 2020, que es un año posterior al 2019, ya estábamos en otra gestión, en la gestión del expresidente Alberto Fernández. También lo que comentó Miguel Pichetto es que había que analizarla. Lo que se hace es, se recibe la cuenta de inversión que envía el Poder Ejecutivo Nacional a la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que es el órgano integrado por diputados y senadores, perteneciente al Congreso de la Nación, que se encarga de analizar las cuentas de inversión. Son los gastos, egresos e ingresos del Estado Nacional, que tiene por un determinado periodo. Todos los periodos de estas cuentas de inversión, lo que se gasta, los egresos que tiene el Estado en general, que también figuran en el presupuesto nacional, como por ejemplo lo que se invierte en salud, en educación, en infraestructura, en vivienda, en energía, digamos, todas esas cuentas de inversión a su vez engrosan este informe denominado cuenta de inversión, que el Poder Ejecutivo por ley debe enviar al Congreso de la Nación. Voy a girar a ver si... Bueno, estamos aguardando a ver si tenemos la posibilidad de hablar con el titular de esta bicameral, el diputado Miguel Ángel Pichetto. Bueno, entonces les comentaba que este tema quedó aprobado. Luego también los otros expedientes que mencionábamos antes, más de 60 expedientes, varios expedientes relacionados a
organismos internacionales de crédito, como por ejemplo algunos que tienen que ver con el Fomplata, que es un organismo, es un fondo financiero de la Cuenca del Plata que integran varios países, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, y bueno, también correspondió a años anteriores y se le fue solicitado un préstamo para un proyecto de hábitat y vivienda y también para la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, para la digitalización de material histórico, cultural, de archivos históricos de la biblioteca y para facilitar el trabajo de los usuarios. Bueno, este fue un préstamo solicitado, fue auditado por la AGN. También sabemos que, bueno, la AGN, como explicábamos también en la previa, es el órgano externo descentralizado que audita a su vez las cuentas del Estado. Una vez que la AGN produce estas auditorías, lo mismo ocurre con las universidades, con todas las cuestiones que acabamos de mencionar, las envía al Congreso de la Nación, porque a su vez es el Congreso el que tiene la función de Contralor, con lo cual solicita a la AGN determinados informes y determinadas auditorías. Son informes técnicos que envía al Congreso de la Nación, a la bicameral mixta, revisora de cuentas. Voy a girar nuevamente porque, a ver, aparentemente vamos a tener la palabra de uno de los integrantes de esta bicameral, que es el senador Víctor Zimmerman. Gracias, senador, por acercarse. Bueno, importante el día de hoy porque se analizaron muchísimas cuestiones. Quedó aprobada entonces la cuenta de inversión 2019. Sí, si bien hay un dictamen de rechazo, hay un dictamen mayoritario por su aprobación, porque bueno, cuando uno trata una cuenta de inversión, analiza los estados contables y la ejecución presupuestaria. Y si bien desde la auditoría, en el caso de los estados contables, hay una opinión unánime, en el otro hay opinión adversa con salvedades. Y básicamente el problema es la reformulación de la deuda, la reperfilación de la deuda que se hizo en el 2019, que se hace de alguna manera algunas salvedades a la Oficina de Crédito Público de la Ley de Administración Financiera, que está dentro de la Ley de Administración Financiera. Pero después, en el año 2019, en el mismo año, el presidente que sucede al presidente Macri, estoy hablando del presidente Fernández, saca un DNU para reperfilar letras del Tesoro en dólares, con exactamente los mismos considerando. Entonces yo le decía a los demás miembros, diputados y senadores, que en el 2017 y 2018 también ya discutíamos estas cuestiones y que me parecía que si el 97 o el 98%, según los auditores, de lo que tiene que ver con la cuenta de inversión está aprobada, esto no es un motivo porque cuando uno analiza la cuestión normativa no analiza la excepcionalidad, los méritos, el tiempo, la oportunidad. Cuando a vos te toca perfilar deuda, tenés que salir al mercado y a veces las condiciones de mercado no son las que uno quiere, es las que son. Entonces estas cosas no están contenidas en los dictámenes. Así que bueno, finalmente acompañamos. Creo que es un paso adelante, también es un avance muy importante que está haciendo la Comisión con la conducción del diputado Pichetto. Estamos tratando de normalizar, estamos atrasados, pero en este tiempo ya tratamos varias cuentas de inversión. La semana que viene empezamos con la de 2020 y ojalá que podamos estar al día. Entonces, si podemos discutir más al día, también podemos proponer modificaciones de la gestión. Este debiera ser el objetivo. Lo que pasa es que esta comisión por muchos años no funcionó en tiempo y forma como está funcionando ahora y entonces estamos un poco atrasados. Incluso la cuenta de esta gestión también se puede analizar, ¿no? Totalmente, totalmente. Se tendría que, terminada la gestión, mandar la cuenta de inversión y nosotros poder analizar e inclusive hacer sugerencias. De esto se trata el desafío, porque acá hay diputados y senadores de todos los partidos. Y entonces tenemos que encontrar una mesa para ver cómo hacemos propuestas y empezamos a modificar desde el dato real y no 5 o 6 años después de consumido y después de ya hecho todo lo que se hizo. Se pueden hacer observaciones políticas y normativas, por supuesto, y hay que hacerlas. Pero lo ideal sería trabajar en forma concomitante, entonces también poder aportar al debate en esta comisión. Senador, bueno, también se aprobó el Plan Operativo Anual 2025, es un hecho muy importante que envió la Auditoría General de la Nación. Sí, esto ya está aprobado con anterioridad. Lo que se aprobó es una resolución donde se establece un esquema nuevo
a los efectos de pedirle a los auditores un mayor esfuerzo y poder tener más dictamen de todos los temas en que se auditen, más allá de que se tenga o no se tenga la documentación. Porque esa es la tarea. Nosotros queremos que todo lo que tiene que ver con fondos públicos, que es fondo de todos, sea auditado por la Auditoría General de la Nación. También fueron aprobados los expedientes relacionados a las solicitudes de préstamos a organismos financieros internacionales. Sí, esto se hace permanentemente y también hay un pedido de informe para pedirle al equipo económico qué se está haciendo, si se está reperfilando los préstamos internacionales, porque cada gestión generalmente lo hace, y queremos saber en qué grado de avance están los préstamos internacionales y su grado de ejecución. Bueno, los que se aprobaron, ¿no? Que son muchísimos, en realidad porque son distintos fondos financieros internacionales, como por ejemplo el Fonplata, también estaba la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, digamos el PNUD, que pertenece a las Naciones Unidas. Todo esto fue aprobado, digamos, como en paquete, que son distintos expedientes que tienen que ver con pedidos de préstamo en distintos años. Exacto, y que el gobierno nacional hace con distintas entidades financieras, y lo que vemos como una cuestión negativa es que el grado de ejecución de esos préstamos, que muchas veces se pagan intereses y se pagan comisiones por tener reservados esos fondos, el grado de ejecución de las distintas gestiones es bajo en la Argentina. Ese es otro de los temas que hay que corregir en las políticas públicas, sin lugar a duda, para no gastar la plata sin sentido y para no tener fondos reservados y finalmente no se ejecutan los proyectos. Bueno, con lo cual la comisión, para hacer un balance de esta reunión, ha avanzado bastante, sobre todo lo que tiene que ver la cuenta de inversión, que es como la función, todo es importante obviamente, también el plan operativo anual o el plan de acción anual, pero la cuenta de inversión es como el eje principal. Sí, volvimos a la regularidad, a la normalidad, y esto es mérito de quien conduce, de las autoridades de la comisión bicameral, de su secretaria y todo el equipo. Los asesores permanentemente toda la semana tienen toda la información disponible para poder analizarlo. Esto es muy bueno porque a partir de ello también nosotros nos podemos enterar de los avances y podemos tener un programa y un planteo concreto hacia adelante de las reuniones. De hecho, ya dijo el presidente Pichetto que la semana que viene empezamos con la cuenta 2020 y que vamos a poner una próxima fecha para tratarlo. Así que seguramente para fin de año estaremos ya tratando las últimas cuentas, que es lo que necesitamos. Para terminar, 2020 ya ingresó y lo que se hace ahora es analizarlo y aprobarlo en la próxima reunión. Aprobarlo y rechazarlo, sí, esa es la idea. Muchas gracias. A usted. Bueno, estábamos dialogando con el senador Víctor Zimmerman, senador nacional representante por la provincia de Chaco, y además integra esta comisión bicameral mixta, revisora de cuentas, que como decíamos, su titular es el diputado Miguel Ángel Pichetto, y que el día de hoy dictaminó a favor, que si bien hay un dictamen de rechazo, pero hay un dictamen de mayoría sobre la cuenta de inversión 2019. También se aprobaron otros temas, como varios expedientes, más de 50 expedientes, algunos de ellos relacionados a solicitudes de préstamos a organismos financieros internacionales, lo explicaba recién en la entrevista el senador, que tienen que ver con el Fonplata, por ejemplo, para distintos proyectos, sobre todo, decíamos antes, para construcción de viviendas, digamos, obras de infraestructura, digamos, para esas cuestiones es que los gobiernos provinciales también lo realizan de esta manera, solicitan préstamos a organismos financieros internacionales. También CAF, son otro organismo de crédito internacional, BIRF, entre tantos que figuran, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es quizás el más importante, igual que el BIRF, porque integra el Fondo también financiero mundial. Bueno, varias cuestiones importantes que ocurrieron el día de hoy, como decíamos, ya para la próxima reunión queda pendiente el análisis de la cuenta de inversión 2020 que correspondió al periodo del expresidente Alberto Fernández. Todos estos temas, por supuesto, vamos a seguirlos ampliando por Senado TV, un día de muchísima actividad en el Senado de la Nación, y los invito a que continúen compartiendo todo lo que ocurre por la pantalla de Senado TV. No se vayan, hasta pronto.